una máquina así con un chorro de memoria, por ejemplo, yo aquí tengo en mi máquina, tiene 1 tera, ¿no? Entonces ni me preocupo, ¿sí? Tiene 1 tera en un disco y tiene medio tera en otro. Tengo 2 discos, entonces ni me preocupa el almacenamiento. Entonces, si eso lo pueden hacer, hay un software, no sé si los que ya han programado en Python, hay un software que se llama Anaconda, ¿sí? Esa es la forma más fácil de instalar Python, ¿sí? Porque déjenme mostrarles a Anaconda. Me voy a salir de Python. Digo, del editor se llama eh, Spider, ¿no? Spider. Sí, hay muchos editores para poder programar. ¿Sí? Me voy a salir de aquí de Quit Spider. Y les voy a poner Anaconda. Anaconda es la forma más fácil de hacerlo, que es Anaconda, navegador de Anaconda, pero tiene un montón, consume un montón de recursos de disco, ¿no? Sí. Entonces, claro que es la forma más fácil porque ustedes lo instalan y se tarda tantito, que carga un montón de cosas. Eso es lo que no me gusta. Si tienen una máquina un poco limitada, pues es mala idea instalar Anaconda, ¿no? Entonces aquí Anaconda tiene todo esto. Aquí está el Spider, ¿sí? ¿Ok? Y tiene todas si quieren ustedes alguna librería, ¿sí? Aquí están todas las librerías que están cargadas. Hace rato alguien dijo del Matplotlib, ¿sí? Python trabaja en base a librerías que ya están hechas, ¿no? Simplemente hay que cargarlas y nos proporcionan un montón de funciones, ¿sí? O métodos, si quieren hablarlo en lenguaje de objetos, que hacen ya un montón de cosas, no necesitamos hacerlas, nada más las necesitamos utilizar. Entonces aquí están todas las librerías, ¿sí? Que vienen instaladas con Anaconda y si nos falta una simplemente la buscamos y la instalamos. Entonces es muy fácil eh, programar así, ¿no? Entonces aquí está el Spider, ustedes simplemente lo lanzan, ¿sí? Y ya, Anaconda pues es como especie de navegador que les incluye un montón de librerías y de programas, por ejemplo, el programa IDE que se llama, ¿sí? Que es para poder programar, hacer proyectos, etcétera, ya lo trae. Entonces, se lleva muchísimos recursos, ¿sí? Okay. Yo lo tengo, porque para mí es más fácil hacerlo así, pero ustedes también pueden, si tienen recursos limitados, instalarlos independientemente, por ejemplo, el Python y el Spider. O sea, pueden instalar el Python y después instalar el Spider y no requieren instalar Anaconda, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay algo que se llama Miniconda, ¿sí? Y aquí está Miniconda. Entonces, Miniconda lo que hace es instalar Python y algunas librerías que son núcleos básicos. Y entonces lo pueden instalar. Está la instalación para Windows, para Mac y para Linux, ¿no? Los 3 sistemas operativos más populares. Y ustedes lo instalan, nada más que eso hay que estarlo instalando desde la terminal, ¿sí? Y después pueden instalar también, sí, Spider independientemente, ¿no? Aquí está, hay muchas, puedes encontrar un montón de referencias de cómo instalar Python y cómo instalar Spider, ¿no? Nada más busquen Miniconda, porque Miniconda es precisamente el Python, sí, con lo básico, ¿sí? Y lo pueden instalar en máquinas con pocos recursos y no instalar Anaconda que se lleva un montón de recursos, ¿no? ¿Sí? Hay otros editores aparte de Spider, pero tienen que instalar Miniconda, ¿sí? Bueno, y aquí está Miniconda para los diferentes, que instala el Python y después hay que instalar el Spider, ¿sí? Y entonces con eso es suficiente para que puedan ustedes trabajar. El problema es que cuando ustedes tengan
que utilizar algunas librerías que a lo mejor no vienen ya incluidas en Miniconda, hay que instalarlas también. ¿Sí? No es complicado, hay que buscarla, cómo se instala. Generalmente se instalan con un comando, tienen que irse aquí a la línea de comandos, ¿sí? Y ponerle conda y la librería, ¿no? Hay que buscar en internet cómo se tienen que escribir las diferentes librerías, pero es simplemente le dan conda o hay otra forma de hacer que se llama pip, ¿sí? E instalan la librería, ¿sí? Eso es por si tienen recursos muy limitados en su computadora, sería eso. Entonces les voy a pedir de favor que de aquí al jueves puedan instalar, traten de instalar, ¿sí? Ya sea Anaconda, si tienen muchos recursos, o Miniconda y Spider en su computadora, ¿sí? Para que puedan trabajar y podamos hacer ejercicios, ¿sí? En línea, aunque sea, ¿sí? Para poder trabajar. Sí, ok. No sé, a lo mejor hay muchos editores, no nada más existe Spider, hay otros editores a lo mejor más sofisticados. Bueno, las personas que yo uso Spider, ¿no? Pero hay otros editores que son muy buenos. Y también Python tiene otra cosa porque eh, Python pues tiene ustedes aunque tengan una máquina muy limitada, no lo vamos a hacer nosotros, pueden trabajar este que se llama Jupyter, ¿sí? Que hacen especie de script y los corren en unas máquinas de Google que son súper potentes, pero tiene su cosa ahí oculta, te da cierto límite, etcétera, y si quieres más, pues hay que pagar, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, para las cosas que hacemos es suficiente. Sí, esto ya es el colmo, así cuando están muy, muy, muy limitados. En verdad, el procesamiento no se hace en su máquina, se hace en los servidores de Google. Pero en el caso de imágenes no es tan transparente su uso y puede ocasionar algunos problemas, ¿no? De visualización, ¿sí? De procesamiento. Entonces, yo lo que les recomiendo es que instalen Miniconda o Anaconda y algún editor, ¿no? Si instalan Anaconda ya viene Spider automáticamente y ahí incluido. Y si no, pues con Miniconda pueden instalar Python y después instalan Spider. ¿Sí? Y ya con eso ya pueden trabajar. ¿Sí? ¿Perdón? Disculpe, también ahorita que mencionó lo de Google, también en línea hay uno de Google que se llama Google Colab y ahí pues nada más te metes y pues no necesitas instalar nada, pero Sí, lo malo es que necesitas internet. sí, Internet y además yo lo he usado, tratado de usar para cierto tipo de imágenes y no funciona. ¿Sí? Hay que saber configurar las cosas y es un relajo. Yo terminé desesperándome y bueno, nada más lo quería probar y dije, no, 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 para mí no está bien. Entonces ya mejor lo que hice fue ponerlo de hecho, en mis máquinas tenía yo Miniconda, ¿no? Y tengo en mis labs tengo Miniconda y jala muy bien, muy, muy bien. Y están bien limitadas mis máquinas, mis laptops, ¿no? Pero pues si alguien lo quiere instalar o usar otra tecnología, no hay problema, siempre y cuando pueda realizar las aplicaciones. Aquí lo que importa es las aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si alguien tiene otro tip, pues que nos los pase, ¿no? Y podemos eh, este, aprender entre todos, ¿no? Yo no, la verdad, me dedico más a la parte teórica. La parte práctica pues, sí la dejo un poco más al lado, pero ustedes están más actualizados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, es el momento. Profesor, ¿tendrá una lista ¿Perdón? de cómo se llama? De las librerías que vamos a usar, además del Matplotlib, de NumPy. Pues eso las vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Ok. Sí, sí, las vamos a ir viendo. Por ejemplo, ahorita déjenme, este es aquí le puse Lecture 1, ¿sí? Y es lo básico que viene, en vez de utilizar MATLAB, que era el que utilizamos. El problema de MATLAB es muy bueno, la verdad. Nada más que consume muchos recursos. Los últimos MATLAB son unos verdaderos monstruos, ¿sí?
Y pues obviamente son piratas porque pues cuestan un dineral, ¿sí? Está muy bien estructurada. Yo lo que le reconozco a MATLAB es que está, eh, eh, para hacer algo es una instrucción. En cambio, en Python, para hacer algo lo puedes hacer de 1000 maneras diferentes. Ese es el problema de Python, ¿no? Lo puedes hacer de 1000 maneras, pues como es libre, a veces hay librerías por todos lados que hacen a veces lo mismo, pero de diferente forma, pero al fin de cuentas el objetivo es lo mismo. Y entonces tú no sabes, a veces te pierdes en decir, bueno, ¿cuál uso? ¿Esta librería o esta otra? ¿Sí? En cambio, MATLAB no, está todo bien unificado, bien estandarizado, pero es un monstruo. Necesitas una super máquina ahora con los últimos MATLAB. Yo ya lo dejé de usar, la verdad. Tengo como 2 años o más que ya no lo utilizo, ¿sí? Porque era un rollo, ¿no? Y con las nuevas tecnologías de Machine Learning, sí, había veces que las que estaban libres, los MATLAB, estos piratas, no tenían esas librerías, entonces pues no servía de nada lo que estábamos haciendo. Terminé por quitarlo y utilizar Python, ¿sí? Y sí me ha funcionado. ¿Okay? Y a los últimos artículos que publicamos estuvieron hechos en Python. Bueno, entonces, el curso 1, la primera clase, ¿sí? O el tema 1, más bien, pues estaban en cómo utilizar MATLAB. Yo lo que hice fue más o menos lo mismo, pero para aquellos que no saben nada de Python, explicarles qué es Python, ¿sí? Bueno, los que si quieren, de eso me voy a dedicar hoy, no es mucho. Aquellos que ya saben, pues si se quieren retirar, por mí no hay problema, ¿sí? Me voy a dedicar a las personas que no saben nada de Python, ¿sí? Es rápido, la idea es trabajar rápido y que también ustedes lo hagan en su casa, ¿no? ¿Sí? Ya subí aquí en Introducción al Python, ¿sí? Están archivos, está Lecture 1, que es este archivo, los programas o los scripts en Python tienen la extensión PY, ¿no? De Python, ¿sí? Se llama Lecture 1 Python, así le llame, ¿sí? Y bueno, pues si ustedes cargan, ¿sí? El Spider, tiene aquí la parte de edición del lado izquierdo, que ustedes pueden editar, es un editor de textos, ¿sí? Y la parte de la derecha es el intérprete. No sé si sepan cuál es la diferencia entre un intérprete, ¿sí? Y un compilador, ¿no? Eso, Python. Creo que el intérprete traduce el lenguaje máquina y el otro nada más lo corre, ¿no? No, 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 no que traduce el lenguaje máquina. ¿O a qué te refieres? El Python, tienes una instrucción, ¿sí? No sé si a eso te refieres. Una instrucción en Python. En Python, cualquier instrucción, ahorita vamos a ver los ejemplos. En el momento, cada instrucción la convierte al lenguaje máquina, que es lo que entiende la computadora, y después lo ejecuta la computadora, ¿no? La PC. ¿Sí? Ya lo ejecuta. ¿Ok? Estos se les llaman intérpretes. Intérpretes. A diferencia de, por ejemplo, C o C++, que son compiladores, es un compilador. A diferencia de esto, pues tenemos un programa en C, todo un conjunto de librerías del programa, de funciones, de objetos, todo. Y todo esto lo pasas por un compilador, pues se llaman compiladores, ¿no? Y te genera un código máquina, pero de todo. Máquina, ¿sí? Lo compila y aquí te marca errores y todo, ¿sí? De todo, de cada una de las instrucciones. Si algo truena, pues no te lo puedo compilar, antes así programábamos, yo programé mucho en C++. ¿Sí? Empecé desde cero.
Después C++, Fortran, programé en Fortran, ¿sí? Entonces, viene de Formula Translation, este era muy matemático el asunto, pero se compilaban, ya se tenía el código objeto, se le llamaba el código objeto porque estaba en lenguaje máquina, y ya después se pasaba a la computadora, a la PC, ¿sí? Y ya se ejecutaba, ¿no? ¿Sí? Acá no, acá instrucción por instrucción se va ejecutando, entonces puede ser que 2, 3 instrucciones estén bien, las ejecuta, pero la cuarta esté mal y truena, ¿no? ¿Sí? Acá no, acá te hacía el compilador, es súper sofisticado, ¿sí? Y lo que hacían es analizar, el compilador analiza toda la sintaxis del programa, que todo cheque, que si una librería se llame, esté cargada, ¿sí? Y si truena, te truena, se llama en el momento de compilar, ¿sí? Y hasta que todo esté bien, ya te queda el código objeto y ya lo puedes hacer. De hecho, Python, ¿sí? Está hecho en C++, ¿sí? Pero eso, bueno, y eso, podríamos decir que esto ya es un nivel bajo, ¿no? De programación, muy bajo, o ni tan bajo porque existe el lenguaje máquina, que es el que genera esto, ¿sí? Entonces el compilador genera un lenguaje máquina, ¿sí? Pero pues esto está pasando de moda porque ahora las computadoras son mucho más eficientes. Cuando eran bien ineficientes, no había más que compilar, usar de este tipo de lenguajes que hacían un código objeto muy eficiente y ya lo podíamos correr. Ahora tenemos máquinas con un montón de memoria, un montón de capacidades, entonces podemos usar intérpretes como Python, como MATLAB. Sí, MATLAB también es un intérprete. MATLAB. Antes había uno que se llamaba Basic, viejísimo. Sí. Hay un montón de intérpretes ahora. Bueno, entonces, este que está aquí es la consola, ¿sí? Que en verdad lo que hace es llamar al intérprete, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo 2 más 3, inmediatamente me da el resultado, ¿sí? Y ya me dice cuál es el resultado, ¿ok? ¿Sí? No necesito construir todo un programa para poderlo hacer, lo puedo hacer, ¿sí? Pero a la hora de que lo ejecuto, se va ejecutando instrucción por instrucción y se van creando variables, ¿no? O según lo que lo tengamos, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo A igual a B, igual a 3, perdón, se va a crear automáticamente una variable y aquí las pueden ver, ¿sí? Aquí está, les dice, aquí se fijan, tenemos 3 regiones, ¿no? El editor, esta es como una consola de valores, ¿sí? Y esta es donde se puede ejecutar el intérprete. Entonces aquí nos sirve para ver, por ejemplo, archivos, qué archivos hay, ¿sí? Algunos plots, algunas variables, ¿sí? Por ejemplo, aquí que definí A igual a 3, ¿sí? Ya nos dice en el ambiente del intérprete ya existe una variable que se llama A y que tiene el valor de 3, de tal forma que si yo le digo A, pues me dice que es 3, ¿no? Y aquí en variables las puedo ver las que están. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me dice el nombre de la variable, ¿sí? El tipo, que es entero, que es el por default, ¿sí? Y su valor. Si yo pongo ahora A igual a 3.5, se va a eliminar esta, ¿sí? Que era entera, y se va a sustituir por una que es de tipo flotante. ¿Sí? Ahora, A es una variable de tipo flotante que tiene el valor de 3.5. ¿Sí? Incluso se pueden tener variables complejas, de valores complejos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo súper básico, ¿no? Y bueno, si queremos usar ya cosas más sofisticadas, tenemos que importar muchas librerías. Por ejemplo, están estas dos, ¿sí? Entonces, hay que ejecutarlas. Y aquí ya tengo librerías que tienen un montón de funciones o métodos que nos ayudan para facilitar nuestro procesamiento. Si tiene alguna duda, me dice, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí le digo que la librería NumPy la voy a bautizar en mi ambiente como NP para no poner todo NumPy, ¿no? O esta librería matplotlib.pyplot la voy a llamar como PLT, ¿sí? Entonces le digo, importa la librería NumPy y llámala como NP, ¿no? Como en inglés. Import matplotlib.pyplot como PLT para no poner
plotly.pyplot y todas sus librerías, ¿sí? La voy a llamar la librería completa PLT, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera sacar e a la 2, ¿sí? No puedo, no existe, ¿sí? Las operaciones básicas son suma, resta, es por suma, a 2 más 3, resta 2 menos 3, ¿sí? Multiplicación 2 por 3, ¿sí? Elevar a una potencia son 2 asteriscos, 2 elevado a la 3, ¿sí? Ok, la división 2 entre 3. Esos ya vienen en una librería, son núcleos, le llamamos núcleos, que ya vienen automáticamente. Pero ya, por ejemplo, exp, ¿sí? Ya no viene, ¿sí? Viene en la librería numpy, ¿sí? Entonces le pongo numpy.exp a la 2, por ejemplo. E incluso aquí les dice, ¿no? Es, ¿ok? Y les dice todos los parámetros que pueda tener. Calcula el exponencial de los elementos que están incluidos. Puede ser un arreglo o, sí, un solo valor y ya, ¿sí? Si le pongo a la 1, pues me da el valor de E, ¿no? ¿Sí? 2.72, etcétera, ¿sí? Puedo, calcular, por ejemplo, el seno, pero recuerden que en todo, cuando todos calculan senos, las expresiones trigonométricas, vienen aquí en radianes, ¿no? ¿Sí? Aquí es lo que dice, el ángulo en radianes, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, el seno de pi, bueno, aquí no, es que no es, seno de 3.1416, ¿sí? Y ya me dice cuál es el seno, ¿no? ¿Ok? El seno de pi, recuerden que tenemos el seno, aquí pi, este es 2pi. Pi pues es casi 0, o más bien debería de ser 0. Tiene nada más que puso una aproximación de 3.1416, seno de pi entre 2, ¿sí? Que sería 90 grados, pues es 1, ¿sí? Seno de 3 medios de pi, 3 medios de pi es menos 1, que sería este valor de aquí, menos 1, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí casi fue 0, pues se fijan, es menos 7.34, etcétera, etcétera. Este E no es del exponente, esto quiere decir por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, pues, échale, ¿sí? 5, bueno, 6 ceros, recorran 6 veces el punto. Entonces, era menos 0, menos 0, punto 0, 0, 0, un montón, 5 ceros y después el 7, ¿no? Casi 0. ¿Ok? Para poder usar un pi más sofisticado que tenga más decimales, pues está numpy ¿no? Numpy y pues tiene más, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo le pongo aquí numpy, pues te va a dar más exacto, fíjense, es a la menos 16, ¿no? ¿Sí? Si lo pongo entre 2, que sería, debe ser cercano a 1, vamos a dar exactamente 1, ¿sí? Si le pongo 3 medios le multiplicaría por 3 entre 2, debe dar menos 1, ¿sí? Y si le pongo 2pi, pues de otra vez da 0, ¿no? Por 2. Por 2. ¿Sí? Igual, otra vez cerca de 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ya para hacer cosas más sofisticadas, por ejemplo, el arcoseno, ¿sí? De B1, pues es, aquí ponen NP y el arcoseno de menos 1, ya les da el valor, ¿no? Del ángulo, ¿ok? ¿Sí? Que sería el seno de esto me da menos 1, ¿no? ¿Ok? Y entonces hay muchas librerías, ¿sí? La mayor parte del tiempo estamos cargando librerías porque hay un montón de cosas que no vienen en los núcleos, en las librerías básicas, ¿sí? Por ejemplo, también recuerden
como es un intérprete, yo puedo decirle x igual a 0. Ya me creo una variable x igual a 0 de tipo entero. O le puedo decir x igual a hola. ¿Sí? Y ya me creé una variable de tipo string que tiene cuatro caracteres y que dice hola, pero ya se chutó la anterior, ¿no? ¿Sí? Le puedo poner x igual a 2.3 y me pone, se quita la anterior y ahora la pone flotante. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si no nos fijamos, nos podemos estar echando las variables que estábamos usando y a lo mejor tienen un significado, ¿sí? Por ejemplo, un arreglo unidimensional, y lo puedo establecer de esta forma, ¿no? Que le digo x, voy a borrar otra vez la variable x, le pongo np arrange, ¿sí? Y aquí le pones el inicio, aquí le pones el fin, perdón, el inicio, el fin y después de cuánto en cuánto quieres ir. Es decir, va a ir de 0 a 2pi de punto 1 en punto 1, ¿no? ¿Sí? Ahí está, aquí está. Yo sé que lo pueden poner aquí. 0, 0.1, 0.2 hasta 2pi, que es, bueno, casi 6 puntos y cacho, ¿no? Entonces, aquí se fue de punto en 1 en punto 1. Entonces, esta es una forma de establecer un arreglo, ¿sí? Entonces, este ya es un arreglo, aquí ya les dice es un arreglo, ¿sí? Y los arreglos están, se pueden identificar porque están en corchetes, ¿no? Este es un corchete, se fijan, ¿sí? Son valores que están separados por comas y entre corchetes, ¿sí? Y entonces ya podría yo hacer varias cosas. Por ejemplo, le puedo decir shape y me dice que hay 63 elementos. Si cuento estos elementos, esta coma que está aquí, ¿sí? Quiere decir que es un arreglo de una sola dimensión, ¿sí? 63 coma quiere decir que es de una sola dimensión. Entonces, es decir, un vector, yo los llamo vectores, de 63 posiciones. Si cuentan de aquí hasta acá, es 63 posiciones. Ahora, a diferencia del MATLAB, los arreglos en Python, sí, se accesan con el corchete y son base 0. Es decir, si yo le digo x0, me va a dar el 0. Si le doy x1, me va a dar el punto 1. Y si le doy x, no le puedo dar x63. Le tengo que dar x62 porque empieza de 0, es el 6.2. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esos los arreglos, ¿ok? X-shape es una instrucción especial que le pongo el arreglo y me dice de qué tamaño es. ¿Ok? Es entre corchetes, entre paréntesis, una lista. Los arreglos están entre paréntesis y las listas, que son, después se los platico, ¿sí? Son arreglos muy especiales, ¿sí? ¿Sí? Que pueden tener números, letras, ¿sí? En los arreglos todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Aquí es un arreglo de tipo flotante, ¿sí? Aquí está. Un arreglo de tipo flotante, cada uno de 64 caracteres y estos son sus valores, ¿sí? Incluso uno le puede dar así y aquí están, ¿sí? ¿Ok? Puede ver uno. Los colorcitos están medio raros, empieza con el rojo y entre más valor tenga se va acercando al azul. No sé por qué lo ponen así, pero bueno. Es como para identificarlo por colores, ¿no? ¿Sí? Pero pues es lo mismo. Ustedes le pueden dar aquí doble clic y les aparece el arreglo, ¿sí? Para si por lo quieren ver, por si lo quieren ver. Sí, y por ejemplo, yo podría calcular f igual a numpy, el seno, ¿sí? De un número o seno de un arreglo. Como x es un arreglo, pues ya va a aparecer f, y en f voy a tener el seno de cada uno de los valores de x, ¿sí? El seno de 0 es 0, ¿sí? El seno del punto 1 es este valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso yo los puedo graficar. Yo le puedo poner, ¿sí? Utilizando la librería PLT, le pongo plt.plot, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En PLT hay una librería que se llama plot, digo una función, perdón, o un método que se llama plot. La librería se llama PLT.
y la función se llama plot. Y en el plot lo que nos hace es graficar, ¿sí? Nos grafica una gráfica en X y Y, ¿no? Si aquí le pongo, por ejemplo, X, F, me va a graficar en el eje de las X los valores de X, que son los que están aquí, y en valores de Y los valores que tiene F. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Aquí está la función. Pues le digo que es muy fácil, es muy parecido a MATLAB, ¿no? Aquí está la función seno, ¿no? ¿Ok? Si quisiera graficar la función coseno, incluso le puedo poner yo así, NumPy cos de X, ¿no? Y cierro paréntesis y pues ahora está la función. Lo puedo, se fijan, no usé F, sino en la misma instrucción puedo mandar llamar la librería coseno que está, perdón, la función coseno que está en la librería NumPy. ¿Ok? Y entonces ya aquí está la función seno y la función coseno. ¿Sí? Si yo me puedo regresar a las instrucciones anteriores haciéndole así, ¿no? ¿Sí? Con la flechita, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, me puedo ir, ahí me llega hasta el final. ¿Sí? Voy a poner otra vez esta. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Se fijan? La empalmó en la que ya existía, en la coseno, puso la función, ahora la función seno, y le cambió de color a la curva para que nosotros identificamos dos gráficas diferentes. Sí, está muy fácil, la verdad, muy intuitivo. ¿Sí? Entonces, esta es la función coseno y esta es la función seno. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está 1, menos 1, 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, todo claro. ¿Sí? Entonces está muy fácil, ¿sí? Cómo utilizarlo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, un for está, déjenme ponerlo. Cualquier duda me dicen, las cuestiones anidadas, acuérdense que han programado, tienen una sintaxis un poco especial en Python. Por ejemplo, este es un for. Aquí dice for i en X. ¿Qué quiere decir? Que i va a tomar los valores que están en X. ¿Qué valores están en X? 0, 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, etcétera. Entonces, en este for, el valor, la variable i, va a tomar cada uno de los valores que está en X, ¿sí? Y lo va a imprimir. Este es un ciclo anidado. ¿Cómo identificamos un ciclo anidado? Por la indentación. Desgraciadamente así está en Python, ¿no? Por ejemplo, este for, ¿sí? Aquí está for i en X, es decir, para cada variable de X, y para poder establecer el cuerpo del for tengo que poner dos puntitos, dar Enter, como está aquí, y después hacer una indentación, porque si no lo indento, me marca un error, ¿sí? No sé si me haya explicado. Este print quiere decir, como está indentado, está hacia la derecha, quiere decir que es parte del cuerpo del for. ¿Sí? Entonces, para cada i voy a estar imprimiendo su valor, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Ok? 0.1 fue imprimiendo cada uno de sus valores. Como son flotantes, algunos tienen cierto error, bueno, por la representación numérica que tienen, pero pues bueno, ¿sí? Entonces, este es los for. Así hay un montón de, por ejemplo, el while, ¿sí? Se utiliza mucho el for, ¿sí? En Python. Tiene un montón de formas de trabajar, pero está padre, es como si fuera conjunto, ¿no? ¿Sí? Yo así lo interpreto. Para cada valor de X, ¿sí? Lo voy a poner en la variable y ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer algo dentro del for. En este caso, imprimirlo. ¿Sí? Por ejemplo, print es una función que existe ya en el núcleo básico de Python. No necesito ponerle ninguna librería. Print hola, ¿no? Por ejemplo. Hola, pues me va a escribir hola. ¿Ok?
¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo claro, profe. ¿No? Ok. Bueno, por ejemplo, vamos a ver nada más la parte de matrices. Esta de listas se las voy a dejar para que ustedes la lean aquí en el programa. Aquí les tengo una explicación. Y si tienen alguna duda, me dicen en la próxima clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se genera una matriz, ¿sí? La matriz tiene, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Se fijan, está la instrucción array. Ajá. Es diferente que arrange, ¿no? Aquí me da un vector, bueno, aquí va a construir un vector, tiene cierta sintaxis. Este array es cuando doy explícitamente la matriz, déjenme imprimirla, digo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pongo aquí? Le estoy diciendo que me va a construir un arreglo y se fijan, hay un corchetes externos y después dentro hay otros corchetes. Bueno, así lo que estamos haciendo es una matriz bidimensional, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos el primer renglón, aquí el segundo, el tercero y el cuarto, todos separados por comas. Y dentro de los corchetes internos, que es cada renglón, los valores los tengo separados por comas, ¿sí? Quiere decir que aquí tengo este arreglo, ¿no? ¿Sí? Que es bidimensional, tiene 1, 2, 3, 4 renglones, 2 columnas. ¿Sí? Es una matriz de 4 renglones por 2 columnas. El primer elemento es el -2, el segundo, etcétera. ¿Cómo accesamos esto? Bueno, como es base 0, si yo le digo 0,0, me va a accesar el primer elemento, que sería -2. ¿Sí? ¿Ok? El 6 sería 0,1. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo accesaría el 4 que está? ¿Cuál sería la sintaxis para accesar este? Sería el 3,0. 3,0, ¿no? Porque es renglón 0, 1, 2, 3, columna 0. Entonces, ya me accesa el 4. ¿Ok? Es base 0, así también se programa en C. ¿Sí? Y da muchas ventajas programar en base 0 que en base 1. Con MATLAB, híjole, a veces es un relajo. ¿Sí? Entonces también le puedo decir a shape y me dice, a diferencia, ¿se acuerdan de X? Me dice de 4 renglones, 2 columnas, ¿sí? Son 4 renglones, 2 columnas, pero son base 0, es decir, 0, 0, 0, 1, ¿sí? 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, ¿sí? ¿Sí? Este me dice cuál es el tamaño de la matriz, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, la matriz B, aquí está, ¿sí? Le pongo b.shape, es de 2 por 3, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora puedo imprimir, o no sé si este me lo sé así. Este es el producto punto, digo, no es cierto, el producto matricial. Aquí estoy diciendo la matriz A, ¿sí? Que es de 4 por 2, la voy a multiplicar por la matriz B, que es de 2 por 3, ¿sí? Es decir, me va a quedar una matriz de 4 por 3, ¿no? Recuerden que estos deben de coincidir, si no, no lo puedo multiplicar. Esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Aquí está. Sí, le decía que va a ser de 4 por 3, 1, 2, 3, 4 por 3, 1, 2, 3, ¿sí? Esta es la forma de hacer el producto matricial, ¿sí? Ahora, si yo se me olvida y le pongo A por B, ¿sí? Va a tratar de hacer el producto punto a punto. No sé si se acuerdan del producto punto a punto. Aquí me va a marcar un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí espera una matriz de 4 por 2 y otra matriz de 4 por 2, ¿sí? Para hacer el producto punto a punto. Es decir, si yo tengo una matriz A de 1, 2, 3, 4 y 2 columnas, ¿sí? Y yo le pongo, espérenme que
le pongo A por B. Espera que B sea del mismo tamaño. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4 y 2. ¿Y qué va a hacer A por B? Va a agarrar este y lo va a multiplicar. Bueno, no por ser este. Lo va a multiplicar por este. Y así el resultado lo va a dejar en una matriz también de 4 por 2. Estas operaciones se llaman punto a punto porque es elemento por elemento, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo numérico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Si aquí va a ser 2 por 3, 6. ¿Sí? Si aquí tengo 1 y aquí tengo menos 2, aquí voy a poner menos 2, etcétera. Es punto a punto, es elemento por elemento. Entonces, cuando vean esto, ¿sí? Quiere decir que es elemento por elemento, ¿sí? Por eso aquí me marcó un error, porque dice, no puedo hacerlo porque no son del mismo tamaño, ¿no? ¿Sí? En cambio, el producto matricial, este sí lo puedo hacer, es A.B, ¿sí? Entonces, eso sí lo puedo hacer porque A es de... aquí no aparece, pero A.shape, para que los tengamos puntos, de 4 por 2 y B.shape es de 2 por 3, ¿sí? Recuerden que estos deben de coincidir para hacer el producto matricial. ¿Sí? El primer renglón por la primera columna, etcétera, ¿no? Entonces ya nos da una matriz de 4 por 3, ¿sí? Esa es la diferencia entre el producto punto, ¿sí? Yo le llamo producto punto a punto, que es este, y el producto matricial, ¿sí? ¿Ok? En la suma, pues no hay problema, ni en la resta tampoco, deben ser del mismo tamaño, porque incluso las matrices, ¿sí? La suma matricial y la suma punto a punto, pues es exactamente la misma, ¿no? ¿Sí? Si yo sumo estas dos, A más B deben ser del mismo tamaño, ya sea como operación matricial o como punto a punto. Si es A menos B es igual. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? Y yo puedo, por ejemplo, poner np.exp A y hace la operación punto a punto. ¿Sí? A cada valor de A le aplica su E a la menos 2, E a la menos 6, E a la menos 4, etc. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda. De momento no, profe. Ok, bueno, les voy a dejar que vean esto de listas. Aquí está la explicación, así como tarea, ¿sí? Y después vemos todo esto más de matrices, ¿no? ¿Sí? Esto lo quiero ver con calma porque las matrices, pues como son imágenes, las imágenes son matrices, pues hay que manejar bien las matrices, ¿no? Entonces esto me quiero ir lento. Pero traten de ver esta parte de listas. Uh-huh. Aquí están listas, aquí les puse unos comentarios. Los comentarios se pueden poner así, ¿sí? O se pueden poner, por ejemplo, con un numeral. ¿Sí? Este es un comentario. ¿Sí? ¿Ok? Aquí la parte padre de estos tres como diéresis, no son diéresis, son como, ay, no sé, como apóstrofes, 3 apóstrofes que ustedes pueden poner un chorro de texto y lo cierran, ¿no? Aquí lo abro y aquí lo cierro. ¿Sí? ¿Ok? Y si quieren un comentario en una sola línea, pues ya le ponen el gatito y este es un comentario, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ya. Uh-huh. Después pueden grabarlo donde se les dé la gana. ¿Sí? A la hora de grabarlo, pues ya les pide, ya estaba grabado en Lecture 1, entonces ya sabe dónde grabarlo. Entonces, lo graban en su disco y ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, bueno, como tarea, ¿no? Acuérdense, es instalar Python, ya sea por Anaconda o por Miniconda y Spider, ¿no?
¿sí? Y ver la lectura 1, el primer programa aquí, si quieren repasar lo que ya vimos, ¿sí? Y leer lo de las listas, y si tienen chance, ir leyendo un poco más de matrices, a ver si me entienden. Son muy intuitivas, ¿sí? Espero que puedan leer todo esto de matrices, y lo que hacemos en la próxima clase es aclararlo, ¿sí? ¿Ok? Porque hay una sintaxis un poco especial, ¿no? ¿Sí? Hay unos signos negativos, ¿sí? Dices, bueno, ¿qué es esto de signos negativos? Por ejemplo, X, yo le X y le pongo -1, pues no estamos acostumbrados a índices negativos, pero pues fíjense qué es lo que hay, qué es lo que hizo. ¿Dio el penúltimo? El último, el 6.2, ¿sí se fijan? Oh, sí. Sí, Sí. pues da la vuelta, ¿no? Sí, es como si le fuera a la vuelta, ¿no? Aquí está el -1, pues se viene para acá, ¿sí? Entonces, pero eso no existe en otros lenguajes. Entonces, a veces es bueno conocerlo, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos con matrices, que está un poco más difícil, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo la matriz A, ¿cómo fue la matriz? ¿Dónde está la matriz? Si le pone el 63, ¿le da el 0? No, si le pones el de 3 te marca un error. Porque no hay 63. No es lo mismo, no creas que se regresa, no. Eso es con signos negativos nada más, ¿sí? Trata de hacer algo que no. Si le pongo el 62, sí es el mismo, ¿no? Sí, ¿ok? Entonces aquí hay por ejemplo, si yo le digo X de la 0, ¿sí? A la 10, 2 puntitos a la 10, pues es, ¿no? Pero va a agarrar de 0 a la 10 menos 1 a las 9. Es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aunque aquí pongamos el 10, se va a ir hasta 1 menos, ¿sí? Del 0 al 9. Son detalles que tiene el Python, ¿sí? Esto es como para accesar un tramo de un arreglo o de un vector, ¿no? Sí, en forma consecutiva, ¿sí? Que le estoy diciendo que me muestre de la posición 0 a la 9. Pues esos detalles hay que aprendérselos, ¿no? ¿Sí? Hay que tener cuidado. Entonces aquí vienen algunos ejemplos. Traten de correrlos, aquí está la matriz, y vean para qué sirve, ¿no? Aquí funciones básicas para graficar. Hasta aquí, leyendo imágenes, eso lo vemos la próxima. Entonces queda esto y queda ver lo de matrices, ¿no? Entonces, como tarea también es ver lo de las matrices. Matrices y listas, ¿no? Y si tienen alguna comentario, lo vemos. Hay una diferencia entre lo que es listas y lo que es vector, en lo que es arreglos, ¿sí? Es diferente. Ahí les escribí un texto para que vean más o menos las diferencias, y también lo pueden encontrar en Internet. La ventaja que tiene Python es que por Internet hay un montón de cosas, ¿no? Pueden ustedes, hay un montón de información, ¿sí? Entonces queda esto pendiente, instalar, ¿sí? Y ver lo de las matrices, las listas. Si no vean lo de las imágenes, eso las vemos aquí. Aquí leyendo imágenes, eso los enseño en la próxima clase. Y entonces, para que hagan algo, ¿no? De aquí a jueves. ¿Ok? No sé, ¿alguna duda? No, creo que todo claro, profe. ¿No? Ok. Entonces, recuerden, ya está aquí. Lo pueden bajar, pero instalen todo, porque si no, no va a funcionar. ¿Sí? Instalen también las librerías. Si lo hacen a mano, pues hay que tratar de ver cómo instalar la librería NumPy y esta otra librería, ¿no? En Anaconda es muy fácil. ¿Sí? Si tienen algún problema, pues nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, Va. Cuídense y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Traten de hacerlo. Y ahí me dicen, la próxima clase, a ver si tienen ahí su computadora y echan el Python, y si tienen alguna duda la vamos resolviendo. ¿Ok? Ok, Está bien, profe. profe, gracias. Bueno, Gracias. Hasta jueves. cuídense, nos vemos en la próxima clase. Hasta Nos luego. vemos. Bye.